Hola, esta es ya nuestra sesión número 10 en nuestro estudio de la primera carta de Pedro. Vamos a concentrarnos en ver cómo Pedro nos habla acerca de los resultados que tenemos nosotros en Cristo, los que seguimos a Él, los que hemos creído y vivimos en esa esperanza de esa relación, la obra que Dios ha hecho en nosotros. Y estamos ya en los últimos versículos del primer capítulo, y lo que queremos hacer es concentrarnos en un solo versículo, porque vamos a ver cuántas cosas podemos, casi es como exprimir una esponja, ¿verdad? Al ver cómo la palabra revela estas cosas. Leyendo entonces de 1 Pedro, del versículo 22 al 25 en este primer capítulo. Y vamos a regresar a la Reina Valera leyendo esta mañana. Al obedecer a la verdad, dice Pedro, mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, pues habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Meditando en estas verdades que hemos estado estudiando aquí, por esta vez, como dije, vamos a concentrarnos solo en el versículo 22. Ahí encontramos 4 verdades, hermanos, que deben ser el centro de la vida de cada persona que nombra el nombre de Cristo, que quiere ser de verdad un seguidor fiel de Jesucristo. 4 verdades que si lo podemos ver en una forma muy personal, van a revolucionar nuestra vida. 1, que obedecer a la verdad incluye ser purificado en el alma y es mediante el Espíritu que eso sucede en nosotros. En segundo lugar, que esta purificación es para el amor fraternal, no fingido. Eso es sincero, sin disimulo, sin hipocresía. La purificación tiene ese propósito, ¿verdad? Para que nos podamos amar con el amor fraternal no fingido. En tercer lugar, el imperativo que encontramos en este pasaje, entonces es que nos amemos entrañablemente. Esto es el agapao, ferviente, intensamente, que vamos a explicar esto en un momento. Y finalmente dice de corazón puro. Es algo muy interesante ver esos 3 palabras de corazón puro y qué es la que implica para nosotros. Entonces, la primera cosa que vemos aquí en el versículo 22 es obedecer a la verdad, incluye ser purificado el alma y es mediante el Espíritu. Como comenta Matthew Henry en este pasaje, dice, no hay duda que todo cristiano sincero tiene el alma purificada, pero lo toma por sentado, Pedro, porque es la cláusula que introduce la parte principal de la frase. Notemos por igual que esta purificación está ligada o producida por agencia doble, la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Matthew Henry lo explica. Él dice, purificar el alma supone una gran impureza y contaminación que la había contaminado y que esta contaminación se elimina. Ni las purificaciones levíticas bajo la ley, ni las purificaciones hipócritas del hombre exterior pueden lograr esto. Es solo por la obediencia a la verdad, que es el evangelio, y no se trata de mitos, ritos, ni tipos, sino de la realidad. El hombre pecador está en la condición de inmundicia por la maldad que solo una obediencia al evangelio puede eliminar con la obra directa del Espíritu Santo en nuestro corazón. Hemos elegido
regresar a la Reina Valera para los que apenas están con nosotros. Hemos variado entre Reina Valera y la NBLA, la Nueva Biblia de las Américas, pero regresamos a la Reina Valera en este pasaje porque esa es la versión, yo creo que es la única ahora que conserva esas tres palabras, mediante el Espíritu, que otras versiones, claro, han suprimido, perdón. Es cuestión de la evidencia de los manuscritos, es verdad, pero debemos observar en breve que hay expertos en el texto del Nuevo Testamento que ahora están regresando a una confianza mayor en el texto recibido, el texto tradicional que está detrás de la traducción de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera en su primera revisión. Este es el texto más confiable de lo que antes, y se considera ahora más confiable de lo que antes habían pensado. Los manuscritos más antiguos no siempre son los más confiables. Lo tenemos que repetir, como diría nuestro profesor de griego en el seminario. Bueno, por lo pronto dejemos de discutir. Solo retener, por favor, esta preciosa parte del texto. Es por la obra, la gracia del mismo Espíritu Santo que podemos considerar aún así como una posibilidad el alma purificada en esta vida. El mismo Matthew Henry, lo volvemos a citar de él. Él dice, el Espíritu de Dios es el gran agente en la purificación del alma del hombre. El Espíritu convence al alma de sus impurezas, proporciona aquellas virtudes y gracias que adornan y purifican, como la fe, que vemos en Hechos 15:9, la esperanza, nota que es 1 de Juan 3:3, el temor de Dios, en el Salmo 34, y el amor a Jesucristo. ¿Cómo podemos realmente amar a Dios como debemos amar si hay en el corazón tanta impureza, tanta contaminación? La ayuda del Espíritu Santo, yo diría la obra del Espíritu Santo, no reemplaza nuestra propia industria, dice Henry. Estas personas purificaron sus propias almas, pero fue a través del Espíritu. Así podemos ver cómo la gracia de Dios opera y cómo la decisión y acción nuestras solo tienen éxito por medio del poder del Espíritu Santo. Entonces llegamos a la segunda observación de este texto 22. Esta purificación es para algo, tiene su propósito, es para el amor fraternal no fingido, sincero, sin disimulo, sin hipocresía. Este amor fraternal es el amor Filadelfia, el afecto fraternal de familia, y se describe además como sincero, no fingido, sin disimulo o hipocresía. Este tipo de amor no es inferior al amor agapao, amar en ese sentido con agape, sino es más específico este amor, el amor fraternal. Es interesante que la relación entre la pureza de corazón y este tipo de amor, el fraternal, sincero, es de causa y efecto. Y la pureza de corazón es el requisito. No podemos amar al prójimo como debiéramos con un corazón todavía empapado de pecado, con un corazón todavía encadenado en la maldad. De nuevo, Matthew Henry comenta, las almas de los cristianos deben ser purificadas antes de que puedan amarse unos a otros sin fingimiento. Hay tantos deseos y parcialidades en la naturaleza del hombre que sin la gracia divina no podemos amar ni a Dios ni a los demás como deberíamos hacerlo. No hay este tipo de amor, sino con un corazón puro. Pero lo importante para notar aquí, para mí, hermanos,
es que no lo tenemos que producir nosotros mismos solo, con un gran esfuerzo. Yo solo obedezco la palabra y me someto a la obra purificadora del Espíritu Santo, y Él es quien produce esa pureza. Si estás en un esfuerzo tremendo por producir esta pureza en tu vida, ya estás derrotado. No es por tu astucia. No. En tercer lugar, llegamos al imperativo, el imperativo céntrico de este precioso texto, donde el apóstol nos ordena que nos amemos entrañablemente. Este sí es el verbo agapao. Es agapao ferviente, intensamente. Llegamos a lo que llamamos la cláusula mayor de la frase. El imperativo es la orden para nosotros. Amarnos entrañablemente con el amor ágape es una combinación muy interesante, puesto que agapao en sí es el amar en general de una forma desinteresada, más asociado el amor con la decisión de buscar el mayor bien del amado. No se trata tanto de sentimientos, pero luego, qué interesante, aquí sí, el apóstol une el verbo amar con agape, con el concepto de pasión, de sentimientos, entrañablemente. Me quedo intrigado, de verdad, y seguramente tendremos que entablar este tema de nuevo en el futuro. ¿Cómo es esto de poder amar de esta forma? Ya no hablando acerca del afecto, ya no hablando tanto de sentimientos, pero con sentimientos. Eso es algo para mí que sí me interesa mucho, pero tendrá que ser algo de veras, tenemos que decir, dentro de lo posible para el creyente obediente. Y hermano, esto es lo que me interesa para que podamos seguir ese tema. Pero debemos proceder a la última observación en esta sesión. Por favor, esta es nuestra cuarta observación en este versículo 22. De corazón puro. Se vuelve a repetir de la pureza del corazón. Katharos cardia son las palabras en griego. Katharos cardia. Katharos es pureza. Pureza de lo más puro que podemos imaginar. Cardía, claro, es el corazón. Esta es nuestra última cláusula. Al principio del versículo, Pedro había usado el verbo hagnizo, para purificar. Eso utiliza la misma raíz que semántica de la palabra que traducimos santo y santificar. Entonces, en un sentido, nuestra pureza sí está muy ligada a la santidad. Me suena como una prueba más del significado básico de santificar, como purificar, no tan solo separar o apartar. Pero aquí luego, al final del versículo, Pedro cambia el uso de la palabra. Ya no es hagnizo, es katharos. Este es el adjetivo conectado con corazón, cardía. Y es aún, para mí, es aún más interesante. Pureza como el estado normal del corazón. Esto es lo que hace posible en esta vida la obra purificadora del Espíritu Santo en nosotros. Un corazón puro que es el que goza con esa sinceridad. Puede amar tanto a Dios como al prójimo como Dios nos manda. Es la libertad que todos nosotros estamos buscando. La libertad de toda impureza y contaminación, lo que antes caracterizaba nuestra vida. Se trata de verdad del propósito de Dios con nosotros, viviendo en el centro de su voluntad. Cuando oramos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, estamos pidiendo esta pureza, esta perfección, el efecto de la obra de Dios mismo en nosotros, en respuesta a nuestra obediencia a la palabra. Quizá nos interese que nuestra palabra catarsis viene de esta misma palabra griega, katharos. Seguiremos entonces con este tema
en la próxima sesión, en especial sobre el contraste entre la vida purificada y esa vida anterior que Pedro llama la vana manera de vivir. Entonces, hasta nuestra próxima sesión, cuando prometo que vamos a terminar con las últimas notas del capítulo 1 del 1 de Pedro. Soy el doctor Leroy Lindsay, anticipando otro tiempo de beneficio y bendición devocional al estar concentrándonos en la gracia que tenemos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Su muerte, su resurrección, el derramamiento del Espíritu, por darnos una herencia en él, victoria personal sobre el pecado, gozando de esta pureza que solo Cristo puede darnos. Amén y amén.